Familia, amigos de Jinetes por su Iglesia, deseando y anhelando en el corazón que se encuentre bien. Y si aún está pasando una dificultad, es el motivo más grande para acercarse a Dios. Yo le invito a que vaya a su Biblia, a Isaías 43. Y mientras que usted lo busca, a su Biblia. Ay, ay, ay. Okay. Mientras que usted va a su Biblia, yo le hago una breve introducción a este tema de Isaías. La enseñanza se llama No temas, yo estoy contigo. El libro de Isaías es tan impactante, tiene una forma de enseñarlo a uno, de pasearlo a uno por el pasado y presente y futuro de la humanidad. Y sobre todo este capítulo 43 nos lleva a resaltar de que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Usted puede decir, o mucha gente niega de que Dios no tiene nada que ver con Israel, y eso se va llegando a una incredulidad. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 11:1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta fue de ninguna manera. El mismo apóstol Pablo en Romanos está confirmándonos de que Dios no ha terminado con Israel. Pero usted dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver con Israel? Nosotros vamos caminando paralelamente, la iglesia, a lo que es Israel. Mucha gente dice que la iglesia es el nuevo Israel. No, señor, Israel sigue siendo Israel. Nosotros venimos siendo ¿quién? Los hijos adoptados de Dios. ¿A través de quién? De la persona del Señor Jesucristo. Por eso la escritura dice que a lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando usted pueda ver en el transcurso del Nuevo Testamento y las cartas paulinas, habla de cómo el Señor va por los gentiles, a través de Pablo, a través de Pedro y cada uno de los apóstoles, y nos deja las escrituras para que vamos a entender de que Dios está con nosotros. Y este capítulo 43 lo podríamos estar dividiendo en tres maneras. En la primera parte, una retrospectiva, una mirada al pasado, a la creación, la redención y la preservación de la nación de Israel. Y desde el versículo 13 al 28 encontramos una perspectiva del futuro juicio, liberación y la redención de Israel. Pero pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues mi hermano, gloria a Dios porque el pueblo de Israel en su momento, y aún ellos siguen rechazando al Señor Jesucristo, y por eso él buscó una nueva nación, un nuevo pueblo. Y mire lo que dice para entrar en el primer versículo, que dice: ahora así dice el Creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse en nombre, mío eres tú. Y esta es una declaración de qué? De que Dios rescató a un hombre para formar una nación. ¿Ese hombre quién fue? Jacob. Un hombre tramposo, mentiroso, pero él le dice creador tuyo, oh Jacob. Ahí está hablando de cómo fue el origen de este hombre. Viene de ser un hombre deshonesto y suplantador, como yo le decía cuando usted lo pueda leer, cómo suplantó la posición de su hermano Esaú. Aunque Saúl lo vendió las cosas, su primogenitura, por un plato de lentejas. Pero aquí viene a hablarnos de que Jacob, siendo un hombre tramposo y mentiroso, usurpador y de todo, Dios lo utiliza. Y nos podemos hacer un paralelo de que nosotros somos esos mentirosos, tramposos, y Dios nos viene a rescatar. Entonces podemos ver que Dios de la tierra formó al hombre, sopló aliento de vida y formó al ser humano. Y de ese ser humano, Adán sacó de la costilla e hizo una bella mujer. Pero este ser humano se rebeló. Pero ahora Dios hace a sus hijos por la confianza de quién? Solamente en el Señor Jesucristo. Del resto, la gente es solo creación. Y eso podemos decir que ese fue un mal comienzo.
Su comienzo y el mío sabemos que fueron mal, porque nacimos en pecado. Y podemos decir, o mucha gente que habla de la evolución, que vienen del mono, pues yo no creo que venga del mono, pero vengo de alguien peor, un hombre malo y perverso, que es Adán, que hizo todo lo contrario a lo que Dios le dio. Y ahí viene ese primer hombre que nos transmitió esa naturaleza caída, que nunca será reformada ni reparada, solamente Dios puede transformarla. ¿A través de qué? De una nueva naturaleza, de morir a la vieja naturaleza y ser una nueva persona, pero solamente a través de quién? Del Señor Jesucristo. Y como lo decía, yo no sé si usted venga del mono, pero pienso de que usted y yo no venimos de mono, sino de un pecador perdido y rebelde. El material formado de una tierra. La Biblia decía, de polvo eres y al polvo volverás. Ahí es cuando comienza Dios a formar una nación a través de Jacob. Lo redime de Egipto, del poder del enemigo, a través de quién? De la fe, que en ese momento su padre Abraham, su padre Isaac le infundieron de quién? Del Dios de Israel. Y ellos están dentro del camino del resultado de la creación de Dios para formar a una nación. Acuérdese que el Señor le dijo a Abraham que de ti haré una nación grande. Pero Abraham pensó que era en Isaac y no, no era en Isaac, era en Jacob donde forma las 12 tribus. Y ahí viene el resultado de la creación y la redención de una nación. Versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es una promesa específica hacia Israel. Y en la forma de cómo Dios lo liberó del pasado. Por ejemplo, podemos ver cuando lo liberó cruzando el Mar Rojo y más adelante el río Jordán. Pero estas palabras también aplican para nosotros de una manera maravillosa, para los hijos de Dios. Aquel que está bajo el poder de Egipto, bajo el poder del enemigo, solamente tiene la misericordia. Pero usted y yo tenemos la gracia a través de quién? Del Señor Jesucristo. Cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Piense en la experiencia personal que ha tenido usted, en las dificultades, en las pruebas, aun cuando usted ha ido a lo más profundo de las malas decisiones. ¿Quién es el que lo rescata? Solamente el Señor. Solamente Dios. Ahí está cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y sé que Dios nos ha acompañado hasta este momento, aún en las dificultades más grandes. Dice, los ríos no te anegarán. Ahí en la dificultad, yo hablaba con un hombre ayer, y cuando las personas tienen una dificultad económica, hablemoslo así, van y le expresan su dificultad económica a 9 supuestos amigos, y todos le dicen de una manera u otra, no tengo. Unos por excusa, otros porque realmente no pueden. Pero este se manifiesta a todos sus amigos y después solamente le queda el 10º, que es el Señor. Y eso nos lleva a las circunstancias de los mismos 9 leprosos, ¿no? Tan solo uno viene a buscar al Señor. Los otros buscaron fue al Señor de los milagros. Este viene buscando al Señor. Dice, los ríos no te anegarán. Y es cuando viene la intervención de Dios. En el momento más difícil, cuando lo buscamos de corazón, cuando lo buscamos de acuerdo a la necesidad de Él, cuando reconocemos que no necesitamos sino solamente la ayuda de Él. Versículo 3. Porque yo, el Señor Dios tuyo, Santo Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Él no rebajó nunca su nivel de salvación. Pero aquí vemos de él que dice que dio a Egipto y a Etiopía por rescate de Israel. La respuesta a esto es simple. Dios utilizó a Etiopía y a Egipto para disciplinar al pueblo de Israel, para que Israel se volviera en su dificultad al Señor. Veámoslo en el contexto de nosotros. Usted pasa por una prueba, por una aflicción, por una enfermedad, pero lo más tremendo,
pasa por el ataque personal, aún de sus familiares, aún de sus seres queridos, aún de un jefe, aún de un compañero de trabajo que lo humilla, lo maltrata y hace de todo con usted. Y usted dice, Dios, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me sucede esto? Dios está disciplinándolo. Dios lo está formando. A ver cómo usted reacciona contra esa persona que lo está ultrajando o lo está maltratando. Si usted entra en el camino de él de responder con malas palabras o responder con injurias y calumnias o responder con blasfemias, Dios está disciplinándolo para que usted se forme el carácter. Perdón. Ahí es donde viene la formación del carácter. Donde Dios está formando, si el dominio propio de colocar la otra mejilla, usted lo está haciendo, porque es el Espíritu Santo que da el dominio, el amor y el poder para poder colocar la mejilla. Entonces, pero también la palabra dice que Dios juzgaría después a estas naciones. Mire cómo lo expresa el Proverbios 21:18, dice: rescate por el justo será el malvado, y por los rectos el prevaricador. Aquí viene que el malvado lo viene a acosar a usted, lo viene a afligir a usted, para que usted reaccione y busque ¿qué? La presencia de Dios. Que esa dificultad que usted está viviendo, esa opresión que está viviendo, esa circunstancia que usted está viviendo, Dios la permite para que usted reaccione y levante su mirada al cielo y le diga: Dios, no aguanto más esto que estoy viviendo, ayúdeme. El pueblo de Israel no supo aprovechar esta situación y Dios cruzará a personas y circunstancias en nuestro camino solamente para solucionar los problemas en que nos metemos, para que la mirada la pongamos hacia Él. Y eso es lo que Dios utiliza dentro de su propósito para desarrollar su voluntad y que espiritualmente podamos entrar a la presencia de Dios y creer y confiar en Dios. Y Dios utiliza a este enemigo para liberarlo a usted de las tendencias, las pasiones y de su naturaleza humana. Dice: tremendo es el corazón, perverso, ¿quién lo conocerá? Dios lo conoce. Y engañoso el corazón. Miren lo que dice el Proverbios 11:8. El justo es liberado de la tribulación, pero su lugar lo ocupará el malvado. Ahí está la respuesta para aquella persona que nos afligió, para aquella persona que nos oprimió. Dios se ocupará de ese malvado. No para que usted venga a proferir maldiciones, a hablar cosas contra esa persona, sino que usted solamente pida misericordia. Porque así un día estamos todos apartados del Señor. Y Dios permite que eso pase. Pero cuando eso pasa, es cuando Dios empieza a formarnos en nuestro carácter. Y nos sujetamos a su palabra, nos sujetamos a su obediencia y empezamos a utilizar, a entrar en la voluntad de Dios. Y Él empieza a enderezar los aspectos de nuestra vida que estaban torcidos por causa de nuestra naturaleza caída. Versículo 4. Dice: porque a mis ojos es de gran estima, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. Ahí podemos ver que tanto Dios amó al pueblo de Israel. Pero ¿se puede imaginar usted cuánto Dios lo ama a usted? Aquí dice que Él dará hombres. Hermano, ahí es cuando viene que nosotros somos una Biblia abierta con nuestros actos, con nuestro comportamiento. Y la gente nos puede leer a través de que somos verdaderos cristianos. Y esas personas, Dios las añadirá. De pronto hoy no sigue nadie. Pero en su momento va a decir: usted es un cristiano que vale la pena. Usted no es ese Jacob que es mentiroso, tramposo, usurpador. Usted es un verdadero cristiano. Usted está siendo formado conforme a la voluntad de Dios y se está dejando guiar por Dios para hacer su voluntad. Vayamos al versículos 5 y 6. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, del occidente recogeré. Diré al norte: entrégalos, y al sur no los retengas.
trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Aquí Dios está hablando que traería a el pueblo de Israel cuando fue esparcido, fueron exiliados. Pero ¿cuántos de nosotros estamos exiliados de la presencia de Dios por causa del pecado? Él mismo dice que se inclina su rostro a mirar la tierra a ver si hay un justo. Y de pronto hoy lo miró a usted, me miró a mí en un día y nos atrajo hacia él. Esa es la cuestión del lenguaje de Dios para recuperar o recoger a la nación de Israel. Mire lo que expresa Isaías. Esa es la cuestión del lenguaje de Dios. Okay. Se activó solo. Jeremías 31:10 dice: oíd palabra del Señor, naciones, y haced saber en las... oíd palabra del Señor, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que dispersó a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Aquí la palabra importante es oíd palabra de Jehová, naciones. ¿Y cómo va a oír las naciones de la tierra esa palabra? Si aquí lo estaba hablando a Israel. Usted y yo estamos llamados a predicar el evangelio, a ser testigos, a llevar el mensaje de salvación. Y por eso él dice: a los que están lejos, decid. Ahí está como Dios amó a Israel, pero como Israel lo rechazó. Pero como Dios, por su infinito amor y su infinita misericordia, lo amó a usted, me amó a mí. Y tenemos que expresar en agradecimiento el amor de Dios. Dios no ha terminado con la nación de Israel. Hoy podemos ver la situación internacional que está pasando. Sus líderes, lo que están viviendo, les importa solamente el poder. Pero en la soberanía Dios permite que eso pase, porque su resultado tendrá que todos se vengan a Dios. Versículo 10. Dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahí está hablando que Jacob, Israel, fue llamado a ser siervo. Pero usted, al conocer a Jesucristo, fue llamado a ser siervo y mensajero de Dios, para que los demás conozcan de la palabra. Y se lo explicaba hace rato. Aún sin que hablamos la boca, sin que leamos un versículo bíblico, la gente tiene que ver que somos diferentes. Y aquí dice que ningún Dios fue formado antes de él. Dios no tiene competidor. Nadie es semejante a él. Él es solo Dios. Y es único. Versículo 11. Y él lo afirma: yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Todas las religiones del mundo hablan de amor, hablan de tantas cosas, pero ninguna habla de ¿qué? De amor. Y ahí podemos ver como muchas religiones hablan solamente para usted o para las personas de la tierra y de usted. Yo te doy un carro, yo te doy una casa, tú eres el mejor líder, tú eres tal cosa, tú eres tal otra. Pero ninguno habla de que mire para el cielo. La Biblia le habla a usted de que mire al Señor, el único Dios, que Él es el único Salvador, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ¿cuántos se van tras la idolatría y tras ídolos falsos? Aún a falsos dioses, buscando solamente el presente, pero no el futuro. Pero usted y yo estamos cimentados en Cristo, en la ciudadanía celestial, porque solamente Él es el que nos da ¿qué? Y nos garantiza la salvación. Dice: fuera de mí no hay quien salve. Y después del versículo 12 empieza a hablar del tema de la idolatría. Y cómo aún siendo creyentes nos montamos en una falsa religiosidad. Nos creemos los mejores, o mi iglesia es la mejor, o tal pastor tal cosa, o tal líder tal otro, y nos fundamentamos en ¿qué? En una idolatría, y aún nos ponemos más en las palabras de las personas que en las palabras de Dios. Mire lo que dice el versículo 12. Yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aquí está hablando de que, como decía el Señor, cuando Elías estaba pasando un momento difícil, el Señor han matado a todos los profetas, y él dijo: no, yo me he reservado
a cierta cantidad. Él lo reservó a usted como ¿qué? Como su servidor. Ya lo salvó a usted, lo hace testigo para que usted lleve el mensaje que Él es solamente el Dios verdadero. Y tener en cuenta de que usted no se ha desviado tras de la idolatría, aún de la misma religiosidad. Después del versículo 13 viene la perspectiva y juicio y el futuro y la liberación de Israel. Miren lo que dice el versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mis manos libre lo que hago, ¿quién lo estorbará? Aquí el Señor está hablando que nada ni nadie nos puede liberar o apartar de la mano del Señor. Solamente podemos ver, se me fue a quitar la luz. Este hombre que se esconde en el pez de la ballena huyó de Dios. Jonás, perdón, sí, se vinieron todos los demás, pero menos Jonás. Jonás huye de todo y él quiso esconderse de Dios. ¿Y donde iba? Dios estaba. Y aún el Salmo dice que si nos escondemos donde vayamos, Dios está ahí. Si Dios tiene un propósito con usted, mi hermano, no se esconda de Dios. No se la haga difícil usted mismo. Por más de que usted corra, por más de que usted corra tras su pecado, si es llamado Dios, tarde o temprano lo va a alcanzar. Pero lo más tremendo es que cuando lo coja, lo va a coger es cansado. Y ha desperdiciado su vida en cosas incorrectas. Pero ahí es donde podemos ver cómo Dios realmente va a obrar en su misericordia y su gracia a favor de nosotros. Versículo 14. Así dice el Señor, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros enviaba a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún los caldeos en las naves de que se gloriaban. Aquí vamos a ver cómo Dios está prediciendo la destrucción de Babilonia. Pero Babilonia misma llevó cautivo a los hijos de Israel. Dios utiliza toda herramienta para llamarnos a nosotros. El problema es si nosotros le prestamos atención. Versículo 15. Yo, el Señor, Santo vuestro, Creador Dios de Israel, vuestro Rey. Israel no lo reconoce. Israel no quiere asumir la responsabilidad de que Dios lo está llamando. Yo soy su rey. Jesucristo, cuando aún llegó como rey a esta tierra, Él se presentó como Emmanuel, Dios con nosotros. Y ellos sabrían que vendría un hombre que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Pero lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Eso lo encuentra en Mateo 1:23. Y los israelitas no lo quisieron entender. Se negaron que un hombre con la humildad que tenía fuera su salvador. Ellos pensaban que su salvación era solamente física del dominio romano y por eso lo rechazaron. Y aquí podemos ver en el versículo 20 cómo aún las bestias y los animales del campo honran al Señor. En cambio nosotros que somos su creación, no lo honramos. Imagínense ese pajarito a las 5:30, 6 de la mañana trinando un canto hermoso, dándole gracias a Dios por ese nuevo día y nosotros afanados por las cosas que tenemos que hacer y no le damos gracias a Dios. Mire lo que dice el versículo 20. Las fieras del campo me honrarán y los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la tierra estéril, para que beba mi pueblo, mi escogido. Aquí está hablando cómo los animales del campo honran al Señor y cómo Él formará aguas en el desierto y ríos en tierra estéril para que beba mi pueblo escogido. Aquí Dios está hablando de que le va a dar sustento al pueblo de Israel. Pero ¿en qué desierto estamos viviendo nosotros, mis hermanos? Y Él hará brotar en ese desierto una nueva esperanza. Y esa esperanza está puesta aquí en el Señor Jesucristo, si así la tenemos. Y dice, para mi pueblo escogido. Dios lo escogió a usted desde antes de nacer, dice la Biblia. Entonces, mi hermano o mi hermana está pasando, mi amigo está pasando por la dificultad más tremenda. Dios suplirá su necesidad conforme al Señor. No conforme a su necesidad, sino conforme a la gloria de Él. Él no va a conceder todos nuestros caprichos,
conforme a lo que queremos, porque aún ese capricho nos puede apartar de la presencia de Dios. Pero Él va a dar la oportunidad de tener cosas. Pero como podemos ver que aún esas cosas, como hablábamos antes, dice que no habrá Dios ajeno, ese trabajo o ese hobby o esa cosa que salga nos puede apartar de Dios. Y aquí Él lo está diciendo, mi pueblo escogido. Y podemos entender que aún los animales le obedecen más a Dios y lo honran más que el hombre, el ser humano que es pensante y racional. Y puede ver la magnitud de lo que Dios le ha dado y no lo agradece. ¿Y por qué? Porque es un hombre caído por causa del pecado. Es lo que dice el versículo 25. Y viene la promesa para usted y para mí. Se la dio al pueblo de Israel, pero cómo también esa promesa afecta nuestro presente y nuestro futuro. Yo soy quien borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aquí Dios está hablando de la intención de perdonarles a ellos sin importar lo que hubieran hecho. Pero aquí también está para usted. Él borra sus rebeliones, su pecado, su maldad. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo, del derramamiento de su sangre. Dele el valor a esa sangre que se derramó en la cruz. Dele el valor a esa muerte de Jesucristo, pero dele el valor a la resurrección y que Él está en la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Y dice que el Espíritu Santo está gimiendo con gemidos indecibles a favor de usted y de mí. Versículo 27. Dice, tu primer padre pecó y tus voceros se rebelaron contra mí. Aquí podemos tomarlo de que fue Adán, nuestro primer padre. Pero aquí le está hablando a Israel, a Jacob. ¿Quién fue su padre? Abraham. Y usted puede decir, pero pastor, ¿en qué pecó Abraham? Veamos que Abraham en varias circunstancias mintió. Mintió ante el faraón, mintió ante Abimelech de que Sara era su esposa. Y dijo, ella es mi hermana. Y cuando usted lo pueda ver, Jacob hizo lo mismo al negar a su esposa. La misma mentira, el mismo engaño. Y cuando usted pueda ver, Abraham, Isaac y Jacob, todos mintieron y engañaron en el mismo sitio por el que pasaron. Porque estaban buscando su beneficio propio. Y podemos ver, mi hermano y mi hermana, de que usted y yo somos voceros, intérpretes de la palabra. Tenemos que llevar el mensaje de salvación a aquellos que, como el pueblo de Israel, no lo están reconociendo. ¿Por causa de qué? De su pecado. ¿Quiénes interpretaron a Dios de una manera perfecta? Y con sus defectos y pecados. Sansón, Samuel, el rey David. Y muchos de la Biblia fueron hombres como usted, como yo, que aún pecaron y fallaron, pero llegó el momento de la redención, del arrepentimiento genuino, y no volvieron a fallar. ¿Por causa qué? Del amor de Dios. Versículo 28. Por tanto, yo profané a los príncipes del santuario, entregué a maldición a Jacob y al menosprecio a Israel. Vea la condición actual de la nación de Israel. No tienen paz porque están apartados de Dios, del Dios verdadero. Pero ¿cuál es su estado final? Los resultados de sus acciones. Pero piense usted en Jacob. Y me fascina y siempre predicaré Job 22, 22. Dice, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Ya le está hablando a usted y a mí. Vuélvase en amistad con Dios y tendrá paz. Dios sale al encuentro cuando alguien está predicando del Señor Jesucristo. Ese fanático, ese aleluya, ese lameladillos que está hablando de Dios y llevando el mensaje, es para que usted tenga en cuenta que hay un Dios verdadero afuera. Afuera de usted. Porque la gente dice, Dios está en todo lugar. Sí, está en todo lugar, pero no está dentro de usted. Y por eso dice, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Y por eso Santiago dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si usted por causa del pecado, aún como me decía una mujer en estos días, es que yo leo la Biblia y no la entiendo, porque no conoces a Dios. Tú puedes orar, rezar, como quieras llamarlo, 24 horas,
Pero si no lees la Biblia, no vas a escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que está hablando el Señor aquí a Israel, que están apartados. Dice, por tanto yo profané a los príncipes del santuario, entregué a maldición a Jacob y al menosprecio a Israel. ¿Cuánta gente hoy desprecia a Israel? Pero ¿cuánta gente lo desprecia a usted por ser creyente en Jesucristo? ¿Cuánta gente lo menosprecia a usted por creer en que va para el cielo? A eso nos exponemos. Pero usted negaría a Jesucristo, yo no. Yo tengo claro a quién sirvo. Yo tengo claro a quién me llamó. Y tengo claro que tengo que seguir en el propósito de Dios llevando el mensaje. Así no se convierta ni uno. Esa es la palabra. Jeremías predicó a miles y miles. Y le dice, Señor, pero nadie se convierte. Y el Señor dijo, sigue predicando. Sigue predicando, el Señor dijo a Jeremías. Y por todas las dificultades que pasó Jeremías, pero el Señor le dijo, sigue predicando. Mi siervo eres tú, a quien yo escogí. Dios lo escogió a usted, Dios me escogió a mí. Pues hermano, gloria a Dios. No tema y no desmaye. Porque el Señor le dijo a los discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Él no se le dijo a los fariseos, él no se le dijo a los escribas, sino le dijo a quién? A los discípulos, a los que lo seguían, a los que lo estaban aprendiendo a amar. Y el Señor, a través de su palabra, mi hermano, hoy le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, sígueme. Sígueme, que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Pero si usted se aparta a la derecha, si usted se aparta a la izquierda y no sigue al Señor, solamente estará la misericordia, porque la Biblia dice que el sol sale para los buenos y para los malos, y la misericordia le seguirá solamente a la gente, pero la gracia del Señor Jesucristo solamente es para los escogidos, y Dios lo escogió a usted, mi hermano, para que lleve el mensaje de salvación. Yo le invito a que incline su rostro y le dé gracias a Dios donde usted está, y como escuchábamos la canción hace rato, todo se lo debo a Él. ¿Qué le debe usted al Señor? Todo. Dice, este cantante decía, mi familia, mis logros, mi trabajo, mis canciones. Piense usted qué le debe a Dios. Piense usted qué tiene, que consiguió por sus propios méritos. No, Dios se los dio para que usted lo administrara. Su esposa, sus hijos, su trabajo. Dios se lo dio para que usted lo administrara y lo multiplicara. ¿En beneficio de quién? De usted propio, primeramente que todo, de su familia, pero ante todo para darle la honra y la gloria al Señor. Incline su rostro y dele gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que tú estás trabajando con la nación de Israel y hoy oramos para que tú tengas misericordia de la nación de Israel. Pero oramos, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor, de las naciones de la tierra que no te conocen, Señor. Esa persona que te niega, esa persona que te rechaza, Señor. Seguimos predicando, Señor, para que el mensaje llegue a la persona que tiene que llegar, Señor. Que hoy esta palabra, Señor, llegue a ese corazón endurecido, ese corazón encallecido, Dios, y sea quebrantado, Señor, para que tú obres en el corazón, Señor, para que tú mismo, amado Padre, seas el que formes el corazón de cada persona. La Biblia dice que tú quiebras, pero la Biblia dice que tú sanas y tú restauras, Dios. Hoy sana esos corazones que están afuera, Señor, que no te conocen, Dios. Así como tú viste un día la misericordia de mirarme a mí, Señor, hoy te pido, Dios, ten misericordia de las personas. La Biblia dice que gente que no conocimos y gente que no nos corrigieron correrán hacia nosotros porque Jehová, nuestro Dios, el Santo Dios de Israel, que nos ha honrado, Señor. Tú eres el que tiene el poder, Señor, para que las personas nos sigan. Que cada corazón, Señor, tú pongas en ellos el querer como el hacer tu voluntad, Señor. De que busquen la iglesia local de sana doctrina cerca a sus casas, Dios. Y se congreguen, señores, para servirte y honrarte, Señor. Que no se queden solamente con este video, Señor, sino que den el paso, Señor, de sujetarse a una autoridad, Señor, a un pastor, a un líder, Señor, a la palabra, Señor. Y que seas tú obrando nuestros corazones para la honra y gloria del Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oremos por la ofrenda, mis hermanos.